China no construye infraestructura, construye pruebas físicas de acero y hormigón que dejan claro que lo que el resto del mundo considera imposible es simplemente algo que aún no ha terminado. Existe una diferencia profunda entre planificar obras públicas y redefinir lo que una obra pública puede llegar a ser. Mientras en Europa, un aeropuerto puede tardar décadas en aprobarse y en Estados Unidos, la modernización ferroviaria se discute durante generaciones, China ejecuta. Construye más rápido, más grande y sin señales de desaceleración. En 1980 era un país mayoritariamente agrícola, con gran parte de su población viviendo en zonas rurales sin acceso estable a electricidad o infraestructura básica. 4 décadas después, es la segunda economía del mundo, líder en manufactura y el ejemplo más claro de transformación urbana acelerada. Lo que en otros momentos de la historia habría tomado siglos, aquí ocurrió en una sola generación. No fue casualidad, fue una decisión estratégica sostenida en el tiempo. Puesto número 7. Chongqing, una ciudad que, en condiciones normales, no debería existir. Más de 30 millones de habitantes asentados sobre un terreno montañoso extremo, atravesado por grandes ríos y desniveles que harían inviable cualquier planificación tradicional. La respuesta no fue adaptarse al terreno, sino dominarlo. La ciudad funciona en múltiples niveles superpuestos. Autopistas elevadas que cruzan por encima de otras, túneles que atraviesan montañas y conexiones que convierten el espacio urbano en una estructura tridimensional. En un mismo edificio, que 2 residentes pueden entrar por accesos completamente distintos, separados por decenas de metros de altura sin compartir nunca la misma calle. El sistema de metro lleva esa lógica al límite. No rodea obstáculos, los atraviesa. Trenes de gran tonelaje cruzan el interior de edificios residenciales con una precisión tal que el ruido y las vibraciones son prácticamente imperceptibles para quienes viven allí. Es una solución que no solo resuelve un problema urbano, sino que redefine lo que es posible dentro de la ingeniería aplicada a ciudades complejas. Y más allá de la infraestructura, Chongqing se posiciona como un núcleo de desarrollo tecnológico, especialmente en robótica, donde ya se producen máquinas capaces de operar en fábricas, interactuar con personas y adaptarse a distintos entornos, todo a gran escala y con rápida implementación. Puesto número 6. El New Century Global Center en Chengdu lleva el concepto de construcción a un nivel completamente distinto. No busca altura, busca capacidad. Con una superficie que supera el 1,5 millones de metros cuadrados, es el edificio más grande del mundo en términos de espacio utilizable. Pero lo realmente relevante no es su tamaño, sino lo que contiene. Una ciudad entera bajo un solo techo. Hoteles, oficinas, zonas comerciales, espacios de entretenimiento y áreas residenciales conviven dentro de una misma estructura diseñada para funcionar de forma continua. En su interior incluso hay una playa artificial completa. No es una simulación básica, incluye arena, agua climatizada, olas controladas mecánicamente y un sistema de iluminación que reproduce el ciclo del día con tal precisión que el cuerpo humano responde como si estuviera bajo el sol real. Todo esto en una ciudad ubicada a cientos de kilómetros del mar. No es un experimento ni una atracción puntual. Es infraestructura pensada para el uso diario, integrada en la vida de millones de personas. El patrón se repite: escala extrema, ejecución rápida y una visión donde los límites tradicionales dejan de ser referencias válidas. No se trata solo de construir más, sino de construir de una forma que obliga al resto del mundo a replantearse qué es realmente posible. La climatización de un espacio de esas dimensiones es otro logro de ingeniería que pocas publicaciones mencionan. El sistema de gestión térmica del New Century Global Center es uno de los más complejos jamás instalado en un edificio de uso mixto, con zonas de temperatura, humedad y circulación de aire diferenciadas para cada tipo de espacio, coordinadas por un sistema de control central que procesa datos en tiempo real y ajusta las condiciones de cada área en función de la ocupación y las actividades que se desarrollan en ella. Es una ingeniería invisible que hace posible que una playa tropical y una sala de convenciones con equipos electrónicos sensibles coexistan bajo el mismo techo sin interferencia entre sus condiciones ambientales respectivas.
Número 5. El ferrocarril Qinghai-Tibet, la línea que no debería poder existir. Existe una regla no escrita en ingeniería ferroviaria que dice que por encima de cierta altitud, los trenes simplemente no funcionan de forma fiable. Los motores pierden potencia por la reducción en la concentración de oxígeno. Los frenos se comportan de forma diferente bajo presiones atmosféricas reducidas. Las estructuras de vía experimentan ciclos térmicos tan extremos que los materiales convencionales se degradan en plazos inaceptables. Y los pasajeros, expuestos a altitudes que superan las que cualquier tren convencional alcanza, necesitan soporte médico activo durante el trayecto. El ferrocarril Qinghai-Tibet ignora todas esas reglas. Esta línea conecta Xining, capital de la provincia de Qinghai, con Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet, a través de un recorrido de casi 2.000 kilómetros que atraviesa la meseta tibetana, uno de los entornos geográficos más extremos del planeta. El punto más alto de la línea supera los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para entender lo que eso significa en términos atmosféricos, es una altitud a la que los pilotos de aviación comercial requieren oxígeno suplementario obligatorio si la cabina de vuelo no está presurizada. Los pasajeros del tren viajan en vagones que son funcionalmente equivalentes a cabinas de avión, con presurización activa y sistemas de suministro de oxígeno individuales en cada asiento que se activan automáticamente cuando los sensores detectan que la concentración de oxígeno en sangre de algún pasajero cae por debajo del umbral seguro. La infraestructura de vía en la meseta tibetana tuvo que resolver un problema geotécnico para el que casi no existían precedentes documentados: el permafrost, que es el suelo de la meseta está permanentemente helado a escasa profundidad, lo que significa que cualquier estructura que eleve la temperatura del suelo subyacente, como una vía ferroviaria que conduce el calor del tráfico de trenes, corre el riesgo de desestabilizar la capa de permafrost y hundir progresivamente. La solución desarrollada por los ingenieros chinos combina viaductos elevados que mantienen la vía alejada del suelo en las zonas más sensibles, tubos de refrigeración instalados verticalmente en la capa de permafrost para mantener su temperatura por debajo del umbral de congelación incluso en verano, y materiales de construcción específicamente formulados para los ciclos de temperatura extremos que caracterizan la meseta, donde la diferencia entre la temperatura máxima de verano y la mínima de invierno puede superar los 60 grados centígrados. El impacto geopolítico y económico de esta línea es tan significativo como el tecnológico. El Tíbet, antes accesible desde el resto de China únicamente por carretera de montaña o por avión en condiciones climáticas que limitaban la operatividad, está hoy conectado por una vía ferroviaria de alta capacidad que ha transformado el flujo de personas y mercancías hacia y desde la región. No es solo ingeniería. Es infraestructura como instrumento de integración territorial a una escala que ningún otro proyecto de transporte en la historia reciente ha conseguido de forma tan directa. Número 4. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, conectando 3 jurisdicciones sobre el mar abierto. 55 kilómetros de infraestructura continua sobre el agua. No es simplemente el puente marítimo más largo del planeta. Es el proyecto de ingeniería de conectividad más complejo jamás ejecutado en una zona de aguas con las características del delta del Río de las Perlas. Corrientes de 4 nudos, actividad sísmica moderada, paso constante de buques de gran calado hacia uno de los puertos más activos del mundo y tifones de categoría 5 que golpean la región con regularidad estadística perfectamente documentada. La solución que los ingenieros del proyecto desarrollaron para resolver la aparente contradicción entre un puente continuo y la necesidad de mantener las rutas marítimas hacia el puerto de Hong Kong operativas fue un túnel submarino de 6 kilómetros que permite a los vehículos sumergirse bajo el lecho marino mientras los barcos pasan por encima. Para conectar el puente aéreo con el túnel subacuático, se construyeron 2 islas artificiales en medio del mar, estructuras de varias hectáreas levantadas sobre cajones de acero hundidos hasta el lecho marino y rellenos de hormigón y arena compactada. No son plataformas provisionales, son islas permanentes con infraestructura de servicios, sistemas de ventilación para el túnel, equipos de control de tráfico y capacidad para operaciones de mantenimiento continuo.
La construcción completa requirió 9 años de trabajo en turnos de 24 horas, con 6.000 trabajadores especializados operando simultáneamente en múltiples puntos de la obra. El puente está diseñado para resistir terremotos de magnitud 8 en la escala de Richter, vientos sostenidos de 200 km por hora y olas de hasta 16 metros de altura. Desde su inauguración en 2018, el tiempo de viaje entre Hong Kong y Zhuhai se redujo de 4 horas por carretera terrestre a 30 minutos directos, transformando la dinámica económica de un delta que concentra 68 millones de personas. Número 3. Los espectáculos de drones, la coreografía del futuro ejecutada en tiempo real. Miles de puntos de luz moviéndose en formación perfecta sobre las ciudades chinas no es animación digital ni efectos especiales de postproducción. Es ingeniería de precisión ocurriendo en tiempo real, coordinada por algoritmos que procesan datos de posición, velocidad y orientación de cada unidad individual 1000 veces por segundo, generando ajustes de trayectoria que mantienen la formación completa dentro de márgenes de error medidos en centímetros a alturas de cientos de metros. El récord actual reconocido es de 10.000 drones volando simultáneamente en una coreografía coordinada de 15 minutos. Cada unidad pesa 200 gramos. Lleva un sistema de iluminación LED programable en todo el espectro RGB y un receptor GPS de precisión centimétrica que actualiza su posición varias veces por segundo. Un ordenador central convierte diseños tridimensionales en rutas de vuelo individuales para cada dron, calculando la trayectoria óptima que permite a cada unidad llegar a su posición en el momento exacto en que la coreografía lo requiere sin colisionar con ninguna de las otras unidades que se mueven simultáneamente en el mismo espacio aéreo. El coste por unidad en producción masiva es inferior a $500. Un espectáculo de 1000 drones tiene un coste total comparable al de una exhibición de fuegos artificiales convencional de similar duración y e impacto visual, con la diferencia de que los drones son reutilizables indefinidamente. No producen residuos ni contaminación y pueden ser reprogramados para crear cualquier figura, animación o narrativa visual que el diseñador especifique. Shanghái, Shenzhen. Wuhan y Guangzhou compiten regularmente por el espectáculo más complejo y más impresionante. Occidente organiza exhibiciones de drones en eventos especiales puntuales. China las programa cada fin de semana en docenas de ciudades simultáneamente. La diferencia no está en la tecnología disponible, está en la escala a la que se decide implementarla. Número 2. El Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, construido en el tiempo en que otros países aprueban los planos. Existe un parámetro que la industria de la aviación usa para medir la ambición de un proyecto aeroportuario: los años transcurridos entre la decisión de construirlo y el primer vuelo comercial. El aeropuerto de Heathrow en Londres tardó 19 años en completar su quinta terminal con capacidad para 45 millones de pasajeros anuales. El Aeropuerto Internacional de Berlín-Brandenburg tardó 14 años desde el inicio de la construcción hasta su inauguración, afectado por retrasos y problemas de ejecución que se convirtieron en un caso de estudio sobre cómo no gestionar un proyecto de infraestructura. El aeropuerto de Pekín-Daxing tardó 4 años desde el inicio de las obras hasta el primer vuelo comercial. Capacidad: 100 millones de pasajeros al año, más del doble que la quinta terminal de Heathrow, en menos de una cuarta parte del tiempo. El diseño del edificio terminal, apodado la Estrella de Mar por su planta con 5 brazos que se extienden desde un núcleo central, no es una elección estética arbitraria. Es la solución de ingeniería de flujo de pasajeros más eficiente que los arquitectos y los ingenieros de operaciones aeroportuarias encontraron para la capacidad objetivo. Desde cualquier punto de los brazos de embarque, el recorrido máximo hasta el núcleo central, donde se concentran los servicios comunes, no supera los 600 metros, lo que garantiza que ningún pasajero necesita caminar distancias que en otros aeropuertos de capacidad comparable pueden superar los 2 kilómetros. Los brazos curvos que conectan con el núcleo están diseñados no solo para su eficiencia visual, sino para maximizar la luz natural en las zonas de espera, reduciendo el consumo eléctrico de iluminación
en un porcentaje significativo respecto a los aeropuertos de arquitectura convencional. Bajo el edificio terminal hay una estación de trenes de alta velocidad que conecta el aeropuerto con el centro de Pekín en 20 minutos y con Tianjin en 40. Los pasajeros que llegan en avión pueden facturar directamente en la estación de tren para sus vuelos de salida, eliminando la necesidad de procesar el equipaje en el aeropuerto. Es un sistema de integración intermodal que prácticamente ningún otro aeropuerto del mundo ha implementado con esa fluidez. El aeropuerto fue diseñado también para funcionar como hub de conexión regional, con capacidad de procesamiento de tránsito que le permite manejar el volumen de conexiones de los mayores aeropuertos europeos con tiempos de transferencia que en las terminales más eficientes del mundo son difíciles de igualar. Número 1. La Torre de Shanghái. El edificio que convierte su mayor amenaza en su principal fuente de energía. 632 metros de altura. El edificio más alto de China y el tercero del mundo después del Burj Khalifa y el Merdeka 118. Pero la altura es el detalle menos interesante de esta estructura. Lo que convierte a la Torre de Shanghái en algo genuinamente diferente de todos los rascacielos que la precedieron no es lo que alcanza hacia arriba, sino lo que hace con las fuerzas que intentan derribarla. Shanghái está ubicada en una zona de tifones recurrentes y actividad sísmica moderada. Un edificio perfectamente vertical de esa altura, en esa ubicación, estaría sometido a presiones laterales de viento que en condiciones de tifón de categoría 4 alcanzarían valores que ningún diseño convencional podría absorber de forma estructuralmente eficiente. La solución que los ingenieros del proyecto desarrollaron fue convertir la forma del edificio en su principal sistema de defensa contra el viento. La Torre de Shanghái gira 120 grados desde su base hasta su cima, una espiral continua que desvía el viento alrededor de la estructura en lugar de recibirlo frontalmente, reduciendo la presión lateral destructiva hasta en un 60% respecto a un diseño recto equivalente. Durante un tifón de categoría 4, el edificio se mueve hasta 1 metro en su cima. Los residentes en los pisos superiores perciben un balanceo suave. La estructura no sufre ningún daño. Es la misma filosofía que hace a un árbol más resistente al viento que un mástil rígido. Pero la innovación más revolucionaria está en la cima. Y 270 turbinas eólicas de eje vertical están integradas en la fachada exterior del edificio en sus niveles superiores. Estas turbinas aprovechan los vientos constantes y de alta velocidad que existen a 600 metros de altitud, generando electricidad de forma continua. En condiciones normales, producen hasta el 10% de toda la electricidad que el edificio de 128 pisos consume. El viento que intenta derribar la Torre de Shanghái está siendo simultáneamente capturado por ella para alimentar sus sistemas. Es la definición más precisa de ingeniería brillante: transformar la amenaza principal de un sistema en su fuente de energía. La cimentación tiene 86 metros de profundidad, anclada en roca sólida por debajo de los sedimentos blandos del delta del Yangtze. Que la estructura de acero pesa más de 120.000 toneladas, el equivalente a 17 Torres Eiffel. El sistema de doble fachada, con 1 metro de separación entre 2 capas de vidrio, crea un aislamiento térmico pasivo que reduce el consumo de climatización hasta en un 40% respecto a diseños convencionales de vidrio simple. Los ascensores alcanzan velocidades de 18 metros por segundo, subiendo 118 pisos en 55 segundos. Los pasajeros sienten la presión en los oídos como en el despegue de un avión. Y hay un sistema de presurización progresiva que gestiona ese gradiente durante el ascenso. El mirador en el piso 118, a 560 metros de altura, tiene secciones de suelo transparente. En días despejados, la visibilidad alcanza 50 kilómetros en todas las direcciones. El río Huangpu serpentea abajo. El puerto de Shanghái se extiende hacia el este. Y miles de rascacielos llenan el horizonte en todas las direcciones, recordándole a quien mira desde ahí arriba que todo ese skyline, que hoy parece eterno y establecido, fue hace 30 años un conjunto de campos de arroz. Shanghái tiene hoy más rascacielos de más de 200 metros de altura que Nueva York, y sigue construyendo.
Estos 7 proyectos no son anomalías ni coincidencias de recursos. Son la expresión más visible de una filosofía de desarrollo que trata la infraestructura como inversión generacional y no como gasto político a corto plazo. Mientras los sistemas democráticos occidentales negocian cada proyecto entre ciclos electorales que priorizan el consenso inmediato, el modelo chino permite compromisos de décadas que producen resultados que ningún ciclo electoral de 4 años podría generar. Esa diferencia filosófica produce una diferencia de resultados que los datos hacen irrefutable. En el año 2000 China tenía 0 kilómetros de tren de alta velocidad. Hoy tiene 42.000, más que el resto del mundo combinado. En 1990 Shanghái no tenía ninguna línea de metro. Hoy tiene 800 kilómetros operativos en 16 líneas. ¿Es un sistema sin costos? No. ¿Implica desplazamientos forzosos de población? En varios casos, sí. ¿Tiene impactos ambientales que los propios científicos chinos reconocen? Indudablemente. Pero funciona, a una escala y a una velocidad que ningún otro modelo ha logrado igualar. Y cuando alguien diga que algo es imposible de construir, de diseñar o de financiar, recuerda que en China ese argumento ha perdido prácticamente todos los debates que ha tenido con la realidad. Imposible, en la ingeniería china contemporánea, no significa que no se pueda hacer, significa que todavía no han empezado.